16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta hora. En el capítulo 2, en la primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor del versículo 9 al 16, hermano. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, pues ahí puede empezar a leerlo, hermano. Y si no, ponga atención ya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tu palabra, Señor, nos enseña cada día, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, es medicina a nuestra alma, a nuestro corazón. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome control en esta hora, Padre, que tu palabra sea enseñada y predicada tal como es, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores, y por eso te alabamos y te servimos, Padre, porque dice tu palabra que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú te haces presente y porque tu presencia, Señor, está en medio de tus hijos y de tus hijas, Señor, los que te buscan de corazón. Gracias, Señor, en esta hora bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Rey todopoderoso, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, hermano, el título de este mensaje es Avivando el fuego de Dios. Avivando el fuego de Dios. Más adelante vamos a estar viendo en la palabra que cuando habla del fuego de Dios está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo, hermano, cuando escribe a los Corintios, dice Pablo: no vine con sabiduría humana o con filosofías de hombres a querer presentar a Cristo, sino que el poder de Dios en Pablo, hermano, operó cosas grandes en esos pueblos donde él predicó la palabra. Empieza Pablo a hablar y a dar a exaltar a Cristo, hermano. A exaltar a Cristo en todos los niveles de la sabiduría y del poder. Y diciendo, aunque Pablo, un estudioso de la palabra, aunque Pablo, un estudioso de la filosofía, porque él habla también por ahí de filosofías y cita por ahí algunos personajes, cuando habla de sus cartas, nos damos cuenta que Pablo les dice: yo no vine tan solamente con palabras, sino que este evangelio no tan solamente es palabras, sino que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que él cree, al judío primeramente, después al griego, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dijo Pablo, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios ministrando. Entonces Pablo habla que va más allá de la palabra que podamos nosotros recibir
que Dios opera en los corazones cuando hay un corazón sediento, cuando hay un corazón necesitado de Dios. Y esto siempre, hermano, yo le decía a una persona, aquí en las cosas de Dios no hay superhombres. ¿Por qué no hay superhombres, hermano? En el momento que la persona se descuida, no importa quién sea, hermano, va a caer. La persona que está en una posición, si se descuida va a caer. Imagínense los que no buscan a Dios para nada, hermano. Estos, como dijo Jesús, estos ya están muertos en vida. Por eso digo, deja que los muertos entierren a los muertos. Estos ya están muertos, ¿sí? Entonces Dios habla, hermano, en su palabra que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales, y el hombre que carnal, cuando habla del hombre carnal, hermano, a veces siempre no sé por qué la gente se imagina una chuleta, un steak. Cuando habla el hombre carnal, está hablando el hombre que opera en los malos deseos de su corazón. Ese es el hombre carnal. Cuando el hombre carnal opera en sus malos deseos de su corazón, o bajo sus pensamientos, su filosofía fuera de Dios, hermano, dice, este hombre no entiende las cosas de Dios, no entiende las cosas espirituales, porque para él son ajenas. Entonces por eso se ha invitado, y se ha invitado a la persona, hermano, que cuando tú vienes y te pones un pie en un lugar como este, o cuando tú empiezas a escuchar la palabra, que hablas tú tu corazón con todo, que abras tu corazón ampliamente para que Dios hable a tu corazón. Porque cuando empezamos a razonar, hermano, dice la palabra de Dios, ahí el apóstol Pedro dijo, déjense de esa vana manera de vivir, o esa manera hueca, esas maneras que no va a ningún lado, a ninguna dirección, que heredaron de sus padres. ¿Cuántas cosas no heredó el ser humano de sus padres? Hay cosas, hermano, que son buenas, y hay cosas que no son buenas. Y eso no es pecado, hermano, no seguir las cosas malas que heredaron nuestros padres, nuestros antepasados. Eso no es malo, hermano, no seguirlo. Dice la palabra del Señor que nosotros pongamos nuestra confianza en el Todopoderoso. Hay cosas buenas que heredamos de nuestros padres, hermano. Nuestros padres nos van formando cuando vamos creciendo. Sin embargo, llega un punto en nuestra vida que cuando empezamos a analizar, hay cosas que no nos convienen. Ahora, con mayor razón, cuando conocemos la palabra de Dios, estamos expuestos a la palabra, y hay cosas que no nos convienen. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. El hombre que busca a Dios va a empezar a entender la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si alguien quiere leer la palabra de Dios, hermano, en su necedad y en sus malos deseos y en sus malos pensamientos y en la carne, hermano, va a salir más confundido que no sé qué. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, solamente el hombre espiritual va a entender estos asuntos. Por eso a veces es difícil entender. Cuando estamos en nuestros malos deseos no vamos a entender nada, hermano. Vamos a entender las que son las cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice que, vamos a leer más adelante que Pablo habla a Timoteo en la segunda carta, en el primer capítulo, en el versículos 6 y 7, habla que avive el fuego de Dios en su vida. Timoteo era un discípulo de Pablo, colaborador suyo. Dice, aviva ese fuego que está en ti, en el cual por la imposición de mis manos recibiste. O sea que oraron por Timoteo, y ese Timoteo recibió el fuego de Dios. Yo decía a unas personas hace unos días, esto va más allá de la emoción, esto va más allá de tu pensamiento. Hay que entregarle a Dios todo tu corazón para que Dios trabaje en tu vida. Ahora, la persona no tiene miedo, hermano, a entregarle su corazón a cualquier cosa. Le entrega el corazón a lo que usted no se imagina. Y no quiero empezar a enumerar cosas, pero nomás póngase a pensar. La gente no tiene miedo de entregarle su corazón hasta el diablo, si es posible, hermano. Cuando hablas de entregarle su corazón a Cristo, hermano, todos salen corriendo. ¿Por qué? Porque los malos deseos del hombre, hermano, siempre quieren buscar, se van a inclinar a las cosas que no agradan a Dios, y eso va a ser normal, porque la persona entre más alejada de Dios, más se va a inclinar a las cosas que no agradan a Dios. Por eso dice la palabra del Señor en ese versículo tan conocido, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y toda la gente se queda ahí. El contexto de esta palabra dice que los hombres no vinieron a la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aquí no hay, hermano, aquí solamente hay dos caminos.
el camino que lleva a la salvación, la puerta estrecha y la puerta ancha. Aquí no hay dos. La palabra de Dios no hay tres. La palabra de Dios no habla de un purgatorio, de algo medio, un punto medio, como que yo ni soy frío ni soy caliente, como que yo soy medio tibio. Bueno, la palabra del Señor en Apocalipsis dice: por tanto no eres frío ni caliente. Dice que Jesús te vomitará o me vomitará a mí en ese día, en el día que estemos delante de la presencia de Dios, en ese juicio. Entonces la palabra del Señor es bien directa y tenemos que enseñar, hermano. Vamos entrando, hermano, como que íbamos de abajo hacia arriba para ir entendiendo, como que íbamos despacito entendiendo el amor de Dios, entendiendo las bases del Evangelio, y ahorita tenemos que entrar en esa parte espiritual en la cual debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios nos use, para que las personas sean sanas, para que las personas, de modo que cuando tú abres la boca, esa persona reciba la palabra, aunque esté hablando por teléfono. Le decía una persona unos días: ¿sabes qué? Se me erizó la piel ahorita que estabas hablando conmigo. Pues es que no soy yo, es la palabra de Dios que te está tocando. ¿Sí? Como que se me eriza la piel y que es que no soy, es la palabra de Dios que te está tocando. Entonces, si la palabra de Dios te está tocando, ¿qué es lo más sencillo que puede ser? Señor, gracias por tu palabra. Abro mi corazón, yo le entrego a ti sin reservas, hermano. La gente, como le digo, le entrega hasta los hijos al diablo. Y te le voy a poner ejemplo, esto sí le voy a poner ejemplo. Mira, hermano, la gente cuando hay que llevar al hijo con el brujo, con el hechicero, con el barrendero, con el no sé qué, con el chamán, hermano, la gente no tiene miedo. La gente lo lleva, lo barren con huevo, lo barren con pirú, lo barren con un cuervo viejo, negro, prieto, hermano, gallina vieja, de todo, hermano. La gente no tiene miedo. La gente hasta se cuelga colillas, hermano. Eso es santería, eso es hechicería, hermano. La palabra de Dios dice que no te vas a entregar esas cosas, que son abominación delante de Dios, que esas cosas Dios las desecha, Dios no le agradan esas cosas. Y la gente no tiene miedo. No, la gente le hacemos conjuros ahí que, hermano, hasta se eriza la piel, se enchina la piel, pero por lo satánico que está eso, hermano. No por lo espiritual santo, sino por lo espiritual satánico. Porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, hermano, malignas que andan en el aire. Son ejércitos, hermano, de demonios. Usted no crea que, hermano, dice que, gloria a Dios, dice el apóstol Juan que él vio millones de potestades. Ahí en Apocalipsis, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, dice que él vio millones de potestades, hermano. Esta cosa no es sencilla. Por eso a veces la gente dice: como que trae el diablo adentro. Pues no lo diga como dicho, como la gente, hermano. Esa persona anda endemoniada, hermano. Trae unas cosas tremendas que se te eriza la piel. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Donde llega esa persona, ¡pum!, se siente el espíritu ahí. Bueno, el que discierne, el que siente, el que puede ver aquello, hermano. Porque hay unos que están ya muertos igual que aquellos. Pero no es que dices: wow, empiezas a sentir, aquí está, este anda más guiado por el diablo que por nada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el hombre que anda en sus malos deseos busca andar en sus malos deseos. Por eso, avivando el fuego de Dios es avivándolo en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios florezca, que el Espíritu de Dios pueda mostrar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el amor, paz, paciencia, amor, benignidad, que empieza a obrar, que ese Espíritu Santo empieza a emanar en nuestra vida. Y eso es buena señal, hermano, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está morando en nuestra vida, eso es buena señal. Eso quiere decir que Cristo está en nuestra vida. Por eso dice: avívalo. Hermano, si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, colaborador suyo, dijo: no te descuides, échale leña al fuego, no te apagues, búscale. Imagínese usted y yo que no éramos colaboradores de Pablo, ¿qué nos diría Pablo? ¿Sí? Y no tan solo Pablo, sino que Cristo, hermano, que es más maravilloso el mensaje. Entonces, avivemos al Espíritu. Bueno, y sí, hermano, yo no sé ni qué es Espíritu Santo, no sé ni qué es eso, o ni siquiera ni sabía qué es eso. Bueno, dice la palabra del Señor que Jesús, antes de irse, dijo: yo no los voy a dejar solos. Y aquí envió el Consolador, y el Consolador va a morar en aquellos que lo desean. Hermano, aquí Dios no va a estar en personas que no le desean. Yo tuve que decir que tengo a unas personas directamente aquí. Este asunto, si tú no quieres nada con Dios, es ya decisión tuya. Hay que desearle, hermano. Hay que buscarle. Si no, pues está bien, Dios te ayude. Mire, Dios sigue siendo Dios. Es que a veces, hermano, va de escala, de
de alimentos muy suaves como a los bebés, hermano. Vas de escala, vas poquito a poquito dándole la palabra hasta que llegas a un punto que ya le diste tanta leche, hermano, que si le das más leche se va a entripar y le va a hacer daño. Entonces es tiempo ya de empezar a darle comida sólida. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que Dios sigue siendo Dios conmigo y sin ti. Que nosotros somos los que necesitamos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Que nosotros somos los que necesitamos esa salvación. Que nosotros somos los que necesitamos la oración, hermano. Dios no necesita la oración. Dios es Dios. Dios es omnipresente, omnipotente. Él es todopoderoso. Él no necesita nada, hermano, para subsistir y para existir. Él es el todopoderoso. Si no fuera, dijo, yo soy, te manda. Yo soy el todopoderoso. Aquí no hay nada fuera de mí. Él no necesita el poder de nadie ni de nada. Él es desde antes de lo que podemos pensar como creación o existencia. Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita al predicador. Dios no necesita al maestro. Y nosotros no somos los que necesitamos de Él. Nosotros tenemos que rendirnos delante de su presencia, hermano. Mire, hay gente que nomás se le mueve poquito, hermano. Que le pegue algo así, hermano. Se van 2, 3 hijos al hospital, hermano. Wow, hasta ayunan. Es que creemos que tenemos todo controlado, hermano. Bueno, yo le voy a dar un consejo. Vaya a hacer unas vueltas a los hospitales de vez en cuando y va a ver qué vulnerables somos. No es, somos. Amén. Entonces, esta palabra, hermano, es para animarnos a echarle ganas a este asunto. ¿Por qué, hermano? Hermano, esta vida es un libro que Dios nos permitió estar estudiando cada día. No sé si usted pone atención a las cosas. Cuando nosotros vivimos, hermano, vamos viendo todo. Yo voy observando todo lo que alcanza a ver mi vista y mi pensamiento. Vemos gente que está enferma, vemos gente que le falta un pie por acá, vemos gente que está en las calles pidiendo limosna, vemos gente que está en el vicio por allá, vemos gente que te dice por acá, ¿sabes qué? Ya no lo hago, ya este asunto, ya estoy perdido, estoy más. Pero, hermano, tiene miedo la persona si dices, arrepiéntete y ven a Cristo, hermano. Haz cuenta que le estás diciendo una maldición, hermano. La gente tiene miedo, pero llévalo con el brujo, con el hechicero, con el barrendero. La gente corre, hermano, hasta paga para que vayan y le den ahí algo, hermano. Gloria a Dios. Que Cristo, hermano, no necesita nada, hermano. Solamente necesita que nos arrepintamos. Que vengamos a Él. Dice que avivando el fuego de Dios, avivando el Espíritu Santo que está en nosotros. Y si no está en nosotros, hermano, hay que clamar. Hay que pedirle. El primer paso de fe es arrepentirnos de todo corazón. Segundo es que hay que creer. Y hay que arrepentirse. Tercero, hay que buscarle. Este asunto ya le dije, hermano, con una vez que le metas gasolina al carro, hermano, no vas a durar 365 días a menos que esté parqueado en el garaje. Y aunque esté parqueado en el garaje, tienes que sacarle esa gasolina porque ya no le va a servir. Este asunto no es de que hoy un día yo le pedí a Dios, busqué de Dios, oré y ya me voy a hacer el loco como 300 días, hermano. No es así. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros hablamos, dice, no con palabras de sabiduría humana, de filosofías, sino hablamos bajo el poder de Dios. Pero hay mucha gente, hermano, cuando escucha el mensaje y esa persona es una persona sabia, hermano, recibe. La primera vez que escucha el mensaje, hermano, dice, wow, la palabra empezó a obrar en su vida. Y esa persona, hermano, es usada por Dios y Dios la va llevando de gloria en gloria. Hermano, hay gente que tiene 30 años en el Evangelio, hermano, y no ha caminado. No ha leído ni un capítulo de la Biblia, hermano. Pues vamos a encargar Biblia de hermano. Gloria a Dios. Ya por ahí tenemos voluntarios, ¿no? Gloria a Dios. Ya si no leemos así la palabra, entonces ya no. La palabra de Dios, hermano, nos enseña para poder entender cómo vivían los hombres de Dios y cómo Dios es su voluntad para nosotros. Cuando tú estudias la palabra de Dios te muestra, hermano, que estos hombres eran unos hombres de oración. Aquí este asunto no va a jalar, hermano, si estamos completamente descuidados. Por eso dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, aviva el don del fuego del Espíritu Santo de Dios. Tienes que andar calientito, este asunto tenemos que andar, hermano. Una fogata no te va a durar todo el año, hay que estar echando leña al fuego.
hay que estar echando leña a ese asunto. Este asunto no puede estar funcionando si no estamos buscando, hermano. Dejamos de buscar a Dios y nos empezamos a meter en filosofías huecas, como es el apóstol Pablo. Hermano, empezamos a filosofar, a querer entender y buscar maneras para pecar. Y usa la persona la palabra para pecar. Y eso es lo más satánico, lo más peligroso que puede haber en un ser humano. Sean ministros, sean maestros, sea lo que sea. Es lo más peligroso que se empiece a usar la palabra de Dios para pecar y para cubrir sus maldades. La palabra de Dios es, hermano, para que podamos nosotros entender de que somos pecadores, que necesitamos que arrepentirnos, que hay un Salvador y debemos de creer en Él, y que hay que servirle y que hay que llevar el Evangelio al que no le conoce. Y que esa persona sea libre y que sea salva, que sea santa, que sea justificada a través de Jesucristo, y que nosotros recibamos esa sabiduría, que hermosa es la palabra de Dios, hermano. Si estamos caminando, si estamos avanzando, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y porque la palabra de Dios está operando de una u otra manera en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que solamente el espiritual entiende lo espiritual, hermano. El hombre natural, en el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted le habla a alguien de la palabra de Dios, hermano, y no, que está loco y que este asunto, aunque esté muriéndose ya ahí, aunque de repente cuando ande por ahí medio, te dice, ay, ¿sabes qué? Mi vida está perdida completamente. Pero tú le dices, ven a Cristo, busca de Dios, hermano. No, esa es una ofensa a veces. No toda la gente, a veces es una ofensa, hermano. Pero dile que los invita el brujo, el chamán, el talismán, lo que sea, hermano, va corriendo la gente, hermano. Hasta compra ticket para ir, hermano. Bueno, eso cómo quiere la gente. Dice la palabra de Dios en Proverbios. Dice que salió la sabiduría buscando. Él lo hace como en una manera así como metafórica. Dice, salió la sabiduría buscando en las calles, buscando, y no hubo quien quisiera sabiduría. El insensato amó más la insensatez. Salió la sabiduría, ¿para qué? Para ponerla por obra, hermano, no para llenar la cabeza del conocimiento, sino para llenarnos el corazón, para ponerlo en práctica, hermano. Aquí no hay hombre, ni mujer, ni superhombre de Dios. Aquí, si nosotros nos descuidamos, yo le decía a una persona hace unos días, si se descuida el predicador, cae, pero así, mire, hermano, con resbaladillas del infierno. No importa quién sea, no importa quién sea. Lo hemos visto que la palabra de Dios, que profetas se fueron de boca, hermano, hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja en esta noche? Que avivemos, que busquemos a Dios, que busquemos su presencia, que busquemos su poder, hermano. Que cuando es tiempo de buscar, de altar, hay que buscar, hermano. Este asunto, hermano, dices, es que, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué me están pasando estas cosas, hermano? Porque estamos sembrando en tierra que no debemos estar sembrando. Nuestra vida es una tierra, hermano, como un jardín. Va a producir lo que nosotros estemos sembrando, hermano. La ley de la naturaleza es muy clara. Dice la palabra del Señor, también dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre esté sembrando, eso va a cosechar. Aquí no vamos a cosechar, hermano, duraznos de los espinos. Aquí la palabra del Señor nos dice, hermano, que todo persona que siembre bien va a recoger bien. Y estamos ahorita hablando de la manera espiritual de este asunto. Si estamos sembrando, alimentándonos de la palabra, alimentamos aparte de Dios, hermano, vamos a recibir bendición de parte de Dios. Vamos a recibirlo, hermano. Todo tu vida, tu mente, tu corazón es un jardín. Depende del tipo de flor, depende del tipo de planta, depende del tipo de árbol que nosotros sembremos, hermano, eso es lo que vamos a recoger. Hermano, la gente le piensa mucho para sembrar cosas espirituales en su vida. Hermano, a veces tiene que andarle rogando a la gente, hermano. Seguiremos rogando, pero un día, hermano, eso se nos va a demandar delante de Dios. Si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, ¿dónde? El fuego de Dios. Dice, tú no vas a poder entender lo espiritual si no andas en la vida espiritual. Entonces la gente no lo entiende a veces, hermano. Dice, ¿qué están hablando? Entonces la gente no entiende por qué tú vienes y te congregas. Pero si te ven que brillas muy bonito cuando estás diciendo, wow, esta persona, ¿qué tiene esta persona? Hay algo diferente en ti.
te veo gozoso, te veo contento, te veo alegre, te veo diferente. Bueno, no, porque gloria a Dios, el Espíritu Santo es el fuego de Dios. Depende de cómo esté avivado tu vida, depende de cómo estés buscando a Dios, hermano. Tú vas a ver una gente fría porque no busca a Dios. La palabra del Señor dice que los hombres de Dios buscaron a Dios. Todo el Nuevo Testamento, desde Cristo estaba orando, hermano. Cristo se levantaba a orar de madrugada siendo Dios. Le decíamos el día de los bautismos, si Cristo vino a ser bautizado, hermano, por Juan el Bautista, no necesitaba ser bautizado, pero eso es necesario que se cumpla la Escritura. Es necesario que se cumpla esto. Dijo Juan el Bautista: no, yo cómo te voy a bautizar, Señor, si tú eres santo y ni siquiera soy digno de ser tu esclavo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Es necesario que se cumpla. Entonces, si Cristo estaba buscando en oración, si los apóstoles dicen que iban a la mañana, iban a orar. Si dice que Pablo dijo: los tengo en mis oraciones en todo momento, en todo tiempo. Pablo dijo: orar sin cesar, estar orando sin parar, porque eso iba a fortalecer al hombre espiritual, hermano. Y van a venir situaciones, sí, pero tú vas a estar escondido en Dios. Tú vas a estar fortalecido, hermano. Van a pasar cosas en tu vida y tú vas a estar escondido en Dios. Vas a estar escondido en su presencia. Por eso los hombres de Dios, hermano, cuando venían, querían intimidarlos con ejércitos. Y cuando vinieron con Elías, hermanos, y que mandaron 50 hombres y que venían a levantar a Elías, y que Elías, hermano, desde adentro, y perezcan todos los que vienen a querer llevarme, y que cayeron muertos todos. No es tremendo. Quieren llevárselo para hacerle daño. Cuando un hombre de Dios, hermano, está escondido en Dios, empieza a pensar como los hombres de la palabra dicen. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces empezó a sentir una fortaleza en su interior. Se empezó a dar cuenta que era más hermoso estar en la presencia de Dios que estar fuera de la presencia de Dios. Y eso solamente lo entiende la persona que empieza a experimentar ese gozo, esa paz, esa alegría. Hermano, pues si tú, ¿por qué no tomas? Y tú, porque ni una te echas, pues no necesito ni una. ¿Para qué, hermanos? Yo tengo la presencia de Dios, que es más poderoso que todo el mugroso que estás metiendo tú ahí. Ojalá que la gente se sentara a platicar verdaderamente bien de la palabra contigo, para que pudieran entender, hermano. Y ya le he dicho, hermano, no somos ninguno mediocre. Oh, este es un mediocre, está allá, pobrecito. No, hermano, hermano, si por metas y sueños no hemos parado, el asunto no es ese. El asunto, nos damos cuenta que hay una necesidad en el ser humano, en el corazón, que solamente la palabra la puede llenar. Nos damos cuenta que no hay nada, hermano, en esta tierra que pueda avivar tu corazón, más que la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, hermano. Esta es la última escritura. Dice así, hermano: el hombre, el predicador, el maestro, quien sea, hermano, debemos de estar buscando de Dios. El principiante con más ganas, hermano. Me dice una persona: es que se mueven de aquí, se mueven para allá. Necesitas que buscar a Dios. Tú le preguntas: oye, ¿sí oras? No. A veces nomás para comer, entonces. Por eso, hermano, no te van a venir ataques del Satanás, te van a venir ejércitos contra ti. Si así, hermano, está difícil. Imagínese, descuidado de Dios, hermano, va a ser un trapeador de Satanás, hermano. La gente se mueve, hermano. La gente ya ni siquiera hoy en día, hermano, el enemigo ha usado muchas herramientas para controlar su mente. Ya la gente ni su mente controla, porque ya está, hay algo ahí en su mente que los guía. Dice que nuestra mente es como un barco que tiene que llevar un piloto o alguien que está manejándola. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo la guíe, la palabra la guíe, el consejo de la palabra la guíe, las cosas buenas la guíe, hermano, la va a guiar a otras cosas. Hermano, ves que la gente anda haciendo y dice: ay, ¿por qué dice esto? Ya andas en automático, ya ni siquiera piensa lo que está haciendo, pues está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero dice la palabra de Dios en esto: pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es de buen hombre. Cuando la palabra nos enseña cómo podemos caminar, cómo podemos pensar, de qué hay que llenar nuestro corazón. Hermano, hay gente que no tiene paz, está desesperada, porque dice la palabra de Dios: no quiere, está muerto espiritualmente, vive su vida bajo sus malos deseos. Por eso dice: el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, pero sí los puede llegar a entender si se entrega a Cristo, si de todo corazón.
Hermano, yo ya le entregué, abrí mi corazón, le dije a Cristo viniera. Sí, pero Cristo quiere que lo hagamos de todo corazón. Quizás nos descuidamos, quizás ya andamos viendo otras cosas. Por ahí el diablo ya te está poniendo monitos con tranchetes. Y andabas viendo ahí emocionándote, hermano. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Búscalo con todo tu corazón, hermano. Yo ya le dije, tengo 20 años en este asunto, hermano. Yo no me arrepiento en un segundo. Porque yo sé que Él es todo para el ser humano. No tan solamente para mí, sino para el ser humano. Más que no todos queremos a veces. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano, en 2 de Timoteo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay las personas que ya tienen el fuego de Dios, o está ahí, pero ya anda la llamita casi apagándose, hermano. Ya nomás faltó, hermano, que le echaran un soplido, ¡pum!, cae. Ahorita con esto, lo del corona, hermano, empezamos a ver personas que se empezaron a descuidar de las cosas de Dios. Dios me puso en mi corazón, si no te levantas a empezar a predicar la palabra, te van a caer por decenas. Hermano, esto es fuerte, hermano. Se van a caer por decenas porque unos ya están, ya el diablo ya los trae así, agarrados, ya casi se los lleva. Entonces hay que levantarse en las iglesias, en las casas, en los hogares. Tiene que haber hombres y mujeres de oración. ¿Para qué, hermano? Para que estén clamando por las almas, estén clamando por su vida y por la vida de los demás gentes. Siempre tiene que haber intercesores. Ese trabajo no cualquiera lo quiere, pero es un trabajo muy noble, muy hermoso. Hermano, alguien estuvo orando para que usted y yo viniéramos a los pies del Señor. Alguien tuvo que haber estado orando, hermano, para que nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo. Nos queda a nosotros, lo menos que podemos hacer, Señor, ponerle rodillas. Señor, Dios mío, lléname para yo poder con ese corazón buscar y estar orando. Hermano, hay gente que casi ya está en un hilo así, hermano. Pero hay gente que está clamando, hermano. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia. El apóstol Pablo siempre decía: estamos orando por estas personas. Estamos orando, los llevamos en nuestras oraciones. Le pedimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Hacer una oración, hermano. La gente quiere servirle a Dios, hermano, sin buscarle. ¿Cómo está ese asunto? Le da importancia a todo menos a Dios. También así Dios te va a dar esa importancia a ti. Amén. Bueno, por eso la gente está fría. Cantas y predica, la gente y da vuelta, la gente está más muerta que el mar muerto. Amén. Por eso el apóstol Pablo le da un consejo y dijo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Había un fuego de Dios en su corazón, hermano. Avívalo. ¿Cómo se va a avivar, hermano? Buscando en la palabra, en la oración, en los encuentros con el Todopoderoso, ahí en secreto. Que el Espíritu Santo te toque, hermano, que te rejuvenezca, que te dé fuerzas, que te fortalezca esa fe, hermano, porque somos golpeados todo el día. De una otra manera vienen cosas en nuestra vida. Ay, nomás será mi hermano. No, hermano, al que está predicando aquí, hermano, le viene de todo, hermano. Pero tenemos que estar clamando y arrodillándonos, y Dios te da fuerza, Dios te levanta, hermano. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la fortaleza de Cristo, ahí es donde está la fortaleza en el Señor. Y no vas a andar queriendo, tú, hermano, confiando en la gente, los hombres. No vas a poner tu confianza en el Todopoderoso. Tú vas a decir: Señor, si tú hiciste esto, tú estás haciendo esto, tú lo vas a sostener, y Dios lo hace. Amén, hermano. Sostiene tu familia, tus hijos, todo lo que está pasando, hermano. Dios te da fortaleza. Dios te da fortaleza, hermano, en tu espíritu. Dice la palabra del Señor, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, por eso Dios te dice: aviva el fuego, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hay que estar fortalecidos en Dios. Hermanos, usted no está esperando las dádivas del hombre. Ese es otro problema. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que puso su brazo por confianza. Hermano, confiamos en todo tipo de personas. No que no confiemos, sino que pongamos como que ellos son nuestros salvadores. Es a lo que yo voy. Esta persona es mi salvador, hermano. Ponga su confianza en Dios. Dios, hermano, cuando tú pones la confianza en Dios, vas a ver qué hermoso es eso. Hermano, tú estás fuerte. Puede temblar a la derecha, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará.
¿Por qué? Porque tú estás confiando en Dios. Y si en caso te llega a llegar como quiera, tú sigues caminando, hermano. Te sacudes y le sigues dando. No estamos exentos de nada. Pero también la diferencia es que Dios está con nosotros, no tan solamente por dicho, sino porque sentimos ese fuego en nuestro corazón, sentimos esa presencia, sentimos ese amor, hermano. Hay gente que está con miedo si lo van a correr del trabajo, hay gente que está con miedo de que si se enferma, hay gente que está con miedo, hermano, de que si lo deja la mujer, hay gente que está con miedo que si lo deja su esposo, hay gente que está con miedo que si los hijos lo abandonan, hermano, hay gente que está con miedo de que si... Todo, hermano. Dios nos da fortaleza en nuestro espíritu. Dios, gente que tiene miedo que no va a poder, hermano, llevar su vejez bien porque se va a acabar todo el dinero. Hermano, usted confía en Dios, hermano. Una vez yo escuché un predicador que dijo, y una vez quise hacer muchas cosas, digo, pero me dijo Dios, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Tú no sabes ni qué tiempo te va a tocar. Bueno, esa persona murió a los 55 años. No tuvo que llegar ni a vejez ni nada. Yo también me preocupaba de un amigo mío que tocaba la guitarra. Decía, Señor, nosotros somos mortales. Decía, Señor, ¿cómo va a ser mi amigo que tiene polio? ¿Cómo le va a hacer si así yo lo veo de repente que batalla para bañarse y todo eso? Siempre era mi pensamiento ese. Porque yo lo ayudaba, lo bajaba, lo subía y lo llevaba. Y un día íbamos a remodelar. Nosotros íbamos a remodelar, ya voy a terminar. Íbamos a remodelar su baño. Yo pensé en quitarle la tina, hacerle un shower, un handicap shower, y hacerle por ahí unos arreglos de su casa, ¿no? Bueno, hermano, pues no hubo necesidad de eso. Si el Señor lo llamó a cuentas a los 59 años, no cumplió ni los 60, mire. Y ese fue mi amigo querido, el que me enseñó a tocar la guitarra. A veces nosotros tenemos miedo, pero hay que confiar en Dios. Me acuerdo de mi hermano, él siempre me hablaba las cosas espirituales, siempre hablaba del Espíritu Santo. Cuando hablaba del Espíritu Santo era algo hermoso. Y tenemos conversaciones, profundizamos, duramos casi 45, 50 minutos manejando y veníamos hablando. Y él siempre decía, no, yo sé, yo tengo mi confianza puesta en él siempre está conmigo. Y sí, hermano, siempre de una u otra manera Dios le suplía todas sus necesidades. Estaba con polio, hermano, y él no podía caminar, ni podía andar. Él nomás tocaba su guitarrita y con eso Dios lo bendecía. Lo íbamos hasta allá a traerlo y lo recogíamos y lo llevábamos. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, hermano, te da confianza. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, te da una confianza tremenda, más allá de lo que podamos entender. Entonces yo lo animo en esta noche, hermano, que avive el fuego. Si no sabe qué es ese fuego, bueno, cuando se pare, búsquele, hermano. Alce sus manos, hermano, clame a Dios con todo su corazón. Amén. Clame a Dios y búsquele. Búsquele, hermano. Va más allá que lo que es los servicios religiosos. Va más allá de estar quizás también aquí, hermano. Cuando estemos aquí, tenemos que venir nosotros ya como candela, como carbón encendido, hermano. Si usted no viene alabando a Dios cuando viene de camino para acá, que está escuchando otra música que es del mundo, que Dios de la gran, hermano, va a llegar más frío que congelador, que el polo norte, hermano. Si usted está escuchando otras cosas, está alimentando otras cosas, hermano, hasta la predicación le va a caer como balde frío, hermano, porque le va a caer en toda la carnota, hermano. No, si usted está buscando el Espíritu Santo de Dios, hermano, usted se va a gozar, usted va a recibir el poder de Dios en su vida, hermano. Usted se va a humillar, usted va a buscar, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque cuando empezaron a alabar a Dios, a cantar los cantos, empecé a sentir tu poder, tu fuego, Señor. Gracias, Dios, tú estás conmigo. Oh, bendito su nombre, hermano. A Dios le ponemos pero para todas cosas. A Dios no hay que buscarlo confiadamente. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermano. Amén. Vamos a orar. Este asunto, hermano, hay que buscarle. Hay que buscarle, hermano. Hay que buscarle, hay que buscarle. Hay gente que no le conoce a Dios. Me decía una persona, es que he ido aquí, he ido allá, he ido aquí, he ido allá.